weón. Ahí sí, sí. Sí, acabo o sea, sé que van 0-0. Así que, 3-0. Sí. Wanderito de la Unión Española, ojalá que Wanderito no nos dé una decepción. Además que esta semana, weón, ¿para qué vamos a hablar de fútbol? No hablemos de fútbol esta semana. Esta semana Mejor no. fútbol no existe. Oye, Hay pero que pasar las penas con política. exactamente. Oye, pero es cierto que allá en Santiago hicieron una caravana de motos, weón, tocando bocinas cuando terminó el partido, ¿o no? No, no me consta, weón. Ah, ya. Ah, ya. A mí me dijeron que se juntaron todos los motoqueros rápidos a acelerar el chufo, pues, weón. No, no sé. No, era así en cuenta cerrada, weón. Puede ser. Así que eso. Oye, Dicen, ¿qué le, dicen qué le- que. ¿Ah? Dicen que Maripán dejó pasar más venezolanos que la Bachelet, weón. Yo creo que Maripame era el socio principal de Low. ¿Te Más o acordáis menos, weón. te acordáis Sí, la aerolínea. la aerolínea? Yo creo que era de los principales de Low. Por eso el extranjero que va, que sea, me lo deja pasar. Sobre todo venezolano. Sí, weón. No, mejor no vamos a comentar de fútbol esta semana. No comentemos fútbol. Lo único que No, podemos no decir es que suframos más, weón. todavía sigue Wander empatando con la Unión Española. Espero que rescate un puntito por lo menos para suavizar esta vieja alma wanderina. Ya, y Ah, sigamos con los verdes, pues, weón. sí, pues. Siga- No nos vamos a cambiar de color. Sigamos con los verdes que están para el pico. Del oro verde pasamos a los verdes, A los otros, a los de Ginera Verde. que no son los del partido político los verdes, weón. No, Precisamente. no, eso todavía no existen, pero existirán en algún momento de su vida. Como Bueno, y abono. que finalmente cayó Rosa, pues. Sí, pero tenía que suceder una cosa, un cisne negro para que cayera, po. Lo que se conoce como un cisne negro, es una cosa tan extraña, weón, que al final genera la caída. Sí, no, pero muy freak, porque yo estuve recabando antecedentes y del Sename llamaron primero a la gobernación. Y como no los pescaron, llamaron después a Carabineros. Y llegaron los Carabineros y al parecer los chiquillos estos que estaban generando un incidente se pusieron medio violentos, pero no es para que les empiecen a disparar, pues, weón. ¿Qué onda, weón? Pero es que lo que pasa es que lo que hemos hablado de las cosas que hemos hablado anteriormente en estas grabaciones, tiene que ver con que no hay mando. Yo te dije que No, pues, Rosas no eso, tenía mando. claramente. Sí, pues eso Y, pasa por elegir a un general que no tenía calle en el fondo, ¿sí? exacto, pero acuérdate que nosotros habíamos hablado anteriormente de que los pacos no estaban en este momento siguiendo las órdenes superiores y eso significaba que No, cosas hace rato. instructivos de Rosas que se habían mandado, finalmente lo que era la tropa, porque la tropa estaba muy descontenta, Sí. no lo estaba cumpliendo. Y de hecho, ahora hicieron una buena movida porque pusieron a Ricardo Yáñez, Mm, y Ricardo Yáñez es general de orden y seguridad. O sea, sí. pusieron al general que está encargado del Paco, del Paco Calle, digamos, del Paco que va a la calle. Sí. Así Claro, esa es que, una buena medida porque va a permitir en el fondo tener un ascendiente que no tenía en este caso Rosa. ¿Mm? exactamente. Claro que sí. Oye, Pero ¿subiste el numerito de no sé qué diputado de la UDI fue? Que se le quedó el Macaya, micrófono abierto. Javier Macaya. Macaya. Yo Digo cada yo, día, este general es más zurdo que la chucha, güey. sí, dicen que es tan comunista que la gorra roja, no es verde. Chucha, ya. Sí, pero mira, estas cosas de micrófono abierto, yo ya no me las compro como errores gratuitos. Ah, ya son muy No, sospechosas, la verdad. no, claro, justo se le queda abierto cuando estaba hablando Claro. del nuevo general. No, no, yo quería mandar un mensaje público y después salió no, que pido las disculpas del caso.
Oye, a propósito del tema mediático, también hubo un incidente con un periodista de TVN ¿Ya? que estaba entregando la información Piñera y habló de niños accidentados. Y el Sí. periodista, al igual que en la más norteamericana, lo interrumpe o hace más bien la acotación posteriormente y dice que en realidad el presidente está equivocado porque no estaban baleados, sino que, o sea, no habían sido accidentados, sino que estaban baleados. Exactamente. Es que, a Ojalá que ver, no lo echen al huevo, po. mira, un poco la discusión que en algún momento se generó cuando se dio la noticia De Trump. de la, no, 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 no la de Trump, la de Rosas, la de Rosas. Claro. Y aquí es donde al presidente lo traiciona la traiciona el querer tratar como se De dice, bajarle el perfil, weón. claro, de ser finalmente el pato de la boda, pues, bueno, o sea, y que quiere aparecer en todo, como dicen, querer ser la guagua del bautizo, después querer ser lo que tú quieres, ¿cachai? Sí, claro. O sea, para aparecer en todos lados, porque si había una persona que en este momento le podía haber aportado mucho, el haber dado la noticia con respecto a la renuncia de Rosa y haber hablado era Delgado, Está claro. Rodrigo Delgado, o sea, él era la persona, porque además él es su jefe, el jefe directo, no es Correcto. el No, pero presidente. es que es el estilo de Piñera, pues, weón. Acuérdate que también pasó en un momento cuando eh, querían eliminar la posibilidad de que una central generadora de contaminación de energía tenía que pasar por el estudio de impacto ambiental y Piñera le hizo el barco pirata y él mismo habló con el dueño de la generadora en Brasil y se terminó el proyecto. Entonces, en el fondo es eso. Es Sí, el pero, estilo Piñera que desgraciadamente le sigue pasando la cuenta. sí, pero el problema está en que él tiene un discurso, sobre todo para las personas que yo me imagino que le estima, yo creo que a lo mejor es un discurso que podría haberse evitado hoy día. ¿Por qué? Porque hoy día lo despidió agradeciéndole Claro, claro. el aporte y todo lo demás, cuando al final, si tú te empezás a dar cuenta, eh, desde el punto de vista del aporte, no te aportó nada, po. Y más Al encima contrario, sale con al un... contrario, qué aporte, al contrario, le piteó tres ministros del Interior, bueno. Y sale, no, y sale además con un episodio que yo creo que debe estar rayando en, a nivel de delito de lesa humanidad. O sea, estamos hablando de que su tropa va y ataca niños. Sí, claro. Porque No, es independiente, gravísimo el incidente. De hecho, la directora del Sename ya anunció querellas y probablemente esto va a llegar a las cortes internacionales. por O sea, la supuesto, noticia ya está por presente supuesto, en muchos de los canales principales, pero esto va a llegar exactamente. obviamente a la Pero, justicia pero internacional. el principal tema es que si tú, por ejemplo, yo aquí no, vamos a hacer política ficción, un poquito de política ficción, pero como lo que uno le diría como analista, si le hubiesen dicho, presidente, mire, ¿sabe qué? Se mandaron un cagazo más o menos, por lo tanto, deje que su ministro de la noticia, deje que él informe a la prensa. Después, si usted quiere, manda un comunicado interno, externo a la prensa, pero no así el show, po. No te Pero es exponí. que en el fondo eso es desconocer el estilo que tiene Piñera, no solamente como presidente, no solamente como autoridad política. El estilo de Piñera Sí, es ese, es cabrón, le gusta a él estar metido en todos los detalles, ¿cachai? En un sí, momento está bien. alguien hacía como el perfil psicológico de Piñera a propósito del análisis de su escritorio. Y un escritorio, y lo comparaban con Obama, por ejemplo, lleno de carpetas, papeles, documentos, archivadores, ¿cachai? Y comparaban con el escritorio de Obama, absolutamente limpio. El teléfono, un computador, nada más. ¿Te fijas? Y tiene que ver con aquello que en el fondo Piñera quiere estar involucrado en todo. ¿Ah? Entonces, no confía realmente en aquellos que son sus manos derechas, en el Sí. fondo el ministro del Pero por Interior, ejemplo, el gabinete político.
Sí, pero por ejemplo, y yo en ese aspecto tenía cierta, pensé que había un poco, aprendido un poco de los crasos errores anteriores. Cuando fue el primer retiro del 10%, al final mandó un comunicado, sabiendo todo el mundo que Piñera quería hacer un punto de prensa el día que se aprobó. Porque todo el mundo, eso estaba Claro, claro. preparado, de hecho lo desactivaron en Menos último mal que no momento. lo hizo, porque no era No el lo minuto hizo, que era y previo hizo al plebiscito. claro, este comunicado y todo. Y cuando fue la victoria del apruebo, esperó hasta el otro día. Sí, sí. Esperó hasta el otro Claro, día pero ahora no se y hizo una resistió. Yo cosa creo que media en el fondo tiene que ver neutra. porque se está involucrado de alguna manera en términos emotivos con Rosa. No sé, yo del otro día te comentaba, yo no sé qué pasará con Rosa, le tiene tanta confianza. Pero la verdad es que es una muy mala señal política. O sea, que en el fondo, más allá de que tú le tengáis cariño a una persona, tenéis que entregar la información con responsabilidad porque estáis dando una señal política. ¿Sí? Ese es el punto. Sí, lo que pasa es que lo bueno de esto, es que se te abren o se te descomprimen escenarios que estaban bastante complicados desde el punto de vista del gobierno. Sí, Y esto ya pone un análisis un poquito más político. ¿Por qué? Porque la apuesta es que Yáñez, la idea era que Yáñez se acostumbrara un poco al nuevo, porque él asumió ahora cuando fue ayer, las últimas subidas generales. No, pero antes ayer. de general director, él había pasado al puesto que tenía anteriormente, el de orden y seguridad, general de orden y No, pero sí, seguridad, hacía muy poco. ayer fue la ceremonia de transmisión de mando y Claro. Piñera en una señal de molestia no fue. ¿Viste? Sí, Mm. por eso que en el fondo todo esto se apresuró. Y ya no tenía cómo mantenerlo. No, está claro. O sea, es Está distinto. claro. Ahora, ojalá que la tropa sea consecuente con el ascendiente que tiene al parecer Yáñez sobre ella y comience a entender que tiene que cambiar los protocolos, los procedimientos y la propia doctrina probablemente de la policía, ¿cachai? Porque se viene una reestructuración grande, eso tienen que entenderlo ellos, porque están cuestionados, porque no cuentan con el beneplácito, yo diría que de la ciudadanía, porque en el fondo se les ve con ojos sospechosos, ya no es el trato que existía entre la población y carabineros, no, no, es una cosa que está absolutamente deteriorada. Y Sí, eso obviamente le produce daño al gobierno también. de los escenarios que Ujú. se le abren al gobierno. Uno es que ojalá Yáñez se haga cargo de la tropa y organice un poco el tema, lo ordene. Sí, Eso desde necesito. el punto de vista de que eh, se nos viene un periodo que yo creo que va a partir en enero con el tema de los constituyentes. Yo Sí. creo que ahí vamos a tener un pequeño remesón, a pesar de que vamos a estar supuestamente en verano, pero parece que este verano va a ser solamente la eventualidad de decir verano, porque por lo que pasó este año con 2020 con el tema de empleo, yo creo que no van a ser mucha la gente que va a salir de vacaciones, por lo que tengo entendido. No, está difícil. Y va a ser principalmente a nivel interno. Exactamente. Pero, por ejemplo, pero se nos va a venir todo el tema político con respecto a los constituyentes, porque se inscriben en enero y El probablemente 11. la gente se va a empezar a movilizar, porque de que va a haber un tema con respecto a eso y los partidos políticos y los independientes no neutrales y toda la estupidez que está viendo actualmente, eso va a suceder. Es el primer tema. Ojalá que alcance a ordenar la tropa, dar directrices claras y que finalmente Carabineros, en cierta forma, ayude al orden y seguridad y no a lo que ha estado pasando en el último tiempo, que es básicamente apoyar azuzar básicamente la situación. Mm. Por el Y otro no, pero lado, es por la falta de credibilidad que está teniendo ante la población. sí, po, pero eso se puede en cierta forma arreglar desde el punto de vista del ordenamiento de la tropa y de que los protocolos sean un poquito más efectivos de lo que han sido hasta ahora. Ya, ese es el primero. El segundo tiene que ver con la oportunidad que le da al gobierno y específicamente al ministro del Interior, a Rodrigo
Delgado. a Rodrigo Delgado, el poder iniciar el proceso de transformación de Carabineros. Yo creo que Sí. ahí hay un tema que él puede ser capaz, tanto internamente con Carabineros como externamente, eh, respecto a lo que podría llegar a ser el manejo con el gobierno, empezar el proceso de reestructuración de Carabineros que tanto está urgiendo en todos los aspectos. Mira, desde el punto de vista político fue una buena señal, si te fijáis, que producido este incidente con los niños del Sename, en ningún momento se puso en jaque la posición de Delgado, sino que la crítica fue ahora directamente a Rosa, y bueno, duró unas cuantas horas en realidad antes de que pudiera afectar siquiera a la credibilidad que tiene en este caso Delgado frente al espectro político, porque Delgado, tal como comentábamos el otro día, tiene muy buena llegada, no solamente en el gobierno, entre los partidos políticos de la coalición, sino que también entre aquellos que son sus adversarios políticos. ¿Mm? En el Sí, plano de Jadwe, por ejemplo, la misma EC también han manifestado su apoyo a la gestión que está iniciando. sí. Y hay un tercer punto que le va a servir básicamente al gobierno y específicamente al presidente respecto a la salida de Rosa y a la llegada de Yáñez, es que le quita un punto de crisis, básicamente. Sí, O claro, un sea, flanco. claro, le quita un flanco de crisis. O sea, estamos asumiendo que todas las cosas se van a hacer bien. Porque pues, si las cosas se empiezan a hacer mal, el flanco no va a quedar Mira, ahí. yo no Es, soy tan optimista ahí. Yo creo que va a costar que las tropas se adecue y que también exista esta definición de que hay un cambio en la doctrina. Yo creo que por ahí pasa también. sí, pero yo creo que si a Yáñez ya lo habían un poco preelegido, porque básicamente hacía mucho rato que se venía hablando de que pues, si salía Rosas iba a entrar Yáñez. Claro. eh, yo creo que él debe tener cierto grado de claridad respecto al grado de crisis. Y cuando una persona tiene un cierto, una cierta claridad respecto al grado de crisis, y acepta ser colocado en un lugar determinado, es porque realmente puede arreglar las cosas. Y yo creo que Yáñez, por lo que yo estuve viendo de su currículum, lo que apareció por la prensa, es un tipo que Ujú. ha tenido un desarrollo bien clásico desde el punto de vista de la formación, pero también ha tenido, por ejemplo, estuvo en Viña del Mar, estuvo en el norte, fue director de la zona norte, en Tarapacá, y el tipo aparte es especialista en lo que es el pago de calle. Entonces, el que sea especialista en pago de calle le da un ascendiente y una mirada más asociada a lo que se está pidiendo ahora, que es que los protocolos de carabineros frente a determinadas cosas que están pasando en la calle sean efectivos. Sí. Mira, me llegó una información en relación al uso de las bombas lacrimógenas, que la empresa norteamericana que provee a Carabineros vio la forma en que se estaban usando y presentó un reclamo al menos, porque obviamente no se están respetando los protocolos en términos de que tengan que lanzarse, por ejemplo, las bombas a 30 metros, vieron imágenes de lo que estaba sucediendo tanto en Chile como en Perú, y al parecer van a presentar al menos algún tipo de reclamo ante las autoridades, pero tú sabes que esos reclamos de repente vienen con cola, entonces puede significar que también finalmente dejen de vender las provisiones y el armamento que requiere en este caso la fuerza disuasiva. Entonces, ojo ahí, hay que ponerle Sí, atención también a eso, porque los norteamericanos son muy delicados en este tema del uso del armamento. sí, pero Pese a que ellos tienen armamento y van con el armamento hasta el Burger King, weón, ah, cuando se les da la gana, digamos. como dicen, ¿cómo se llama? La pistola al lado de las azucaritas. Claro, bueno, eso en el Walmart, en algunos estados norteamericanos, tú encontráis armamento al lado, no sé, de los jeans, Sí, como si nada. sí. Oye, y aprovechando, mira, hubo otro punto que ahora se me ocurrió con respecto a ahora que tú sacaste el tema de Perú.
y que también favorece, que esta situación favorece, en este caso específicamente a Sebastián Piñera, y es que con el cambio de Rosa, y a lo mejor probablemente con el cambio de dinámica que debería tener la Carabinero, le quita este fantasma que está empezando a rondar en Chile con respecto a la salida de Piñera, precisamente por lo que pasó en Claro, Perú. sí. No, pero yo creo que ahí tendría que producirse un segundo estallido social, que ese segundo estallido social tampoco aporta mucho al socio, con otro tema que vamos a abordar en un ratito más, que el del 10%. Exactamente. Pero mira, yo creo que si teníamos una olla a presión en un momento determinado, yo creo que le levantaron el pitutito para sacarle un poco de gas. Claro. Y ahora, ¿cuánto va a ser ese gas que vamos a sacar? No sabemos. Porque la idea, yo creo que la idea del gobierno, a toda costa, es llegar a la elección de los constituyentes de abril y que no se genere un Sí, estallido social previo. no, yo creo que va a ser difícil, salvo que cometa algún error muy garrafal, pero difícil que en las Ya, condiciones actuales eso se produzca, pues, digamos. yo ahí ya, no, ya me puedo esperar cualquier cosa, güey. Ya ahí me puedo esperar. De hecho, mira, si en algún momento queríamos tener un ejemplo de lo que era una sociedad líquida, bueno, bienvenido a esta dinámica de la sociedad líquida. Bueno. Sí, sí, es verdad, la pura verdad. Ya, ojalá que Yáñez arregle un poco los temas y sobre todo lo más importante va a ser, mira, yo no sé si habló hoy día Yáñez, No, hoy día no habló, entonces no, está esperando un poco mañana para que se pase toda la ola básicamente práctica de lo que está pasando por la salida de Rosa. Bueno, hay que esperar las palabras de Yáñez, vamos a ver qué es lo que va a decir en su primera declaración. está esperando que se llene el fiambre. No, ese ya era fiambre más que rato ya. Oye, Dale, actualización, no el oro verde. ganó, ganó 1-0. Sí, Voy a ver aquí mi actualización. Gol de Rotondi a los 88. O sea, hizo la gran Colo Colo hoy día. También claro. Colo Colo hoy día, weón. Hasta Está, juega con el conoce, está mi po. suegro acá, así que está feliz. Ah, ¿sí? Sí, también es colocolino. Sí. Nosotros tenemos ahí la. Ayer, hoy día es colocolino, ayer era colocolista. Oye, sí, y nosotros le salvamos ahora el pellejo a ustedes porque siguen estando una semana más En de forma exclusiva. puntero de forma exclusiva. Segundo La Calera, tercero Unión Española. Y nosotros quedamos 11º, pero lo más importante es que creo que subimos un puesto en la del descenso, así que Ah, buena. acuérdate que nosotros estamos en la del descenso, así que Están en la pitilla. estábamos antepenúltimos, nos estábamos zafando porque estábamos antepenúltimos, no sé en qué cómo habríamos quedado, pero yo creo que quedábamos ya, no sé en qué puesto, pero 16 o por ahí, en la Ya, del está descenso. bien. Acuérdate que yo soy de un equipo ascensor, así que Bueno, ya así con estamos los verdes. acostumbrados a estas pequeñas cosas. Ha sido esa la historia de los verdes en todos los planos. Sí, sí, oye, si nos salvamos de bajar a la tercera división en aquella época, po. De Sí, veras, ¿cierto? estuvimos a punto de bajar a la tercera división. De hecho, ahí fue cuando yo me hice hincha. Ah, sí. Con carné. En la campaña del 88-89, parece por ahí. ¿Ya? Estábamos en segunda división y llegamos a estar último en segunda división. Oh, Y ahí ahí fue cuando yo salió me hice. Ahí es cuando me di grande cuenta el que era equipo un para bajar a masoquista. una tercera, weón. ¿Sí? Íbamos a bajar a tercera. Y que nos logramos salvar. Así que eso. Bueno, masoquistas desde Ahora el siempre. segundo tema. Segundo tema, dale. El 10%. Oh, no sé cómo abordarlo, weón. Yo empiezo, weón. Tengo tanto que hablar. Ya, Dale tú primero. Dale tú primero.
Bueno, aquí con el ingreso del proyecto del gobierno en relación al 10%, de alguna manera viene a adoptar una estrategia que no hizo en la primera pasada, el retiro número 1, digamos, y que fue que en el fondo dejar que todo fluyera, hasta que se encontró con que finalmente los propios senadores y diputados oficialistas terminaron apoyando el proyecto frente a la inacción del Ejecutivo. Sí, eso hay que entender lo que así fue. Entonces a Piñera no le quedó otra posibilidad más que firmar, ¿ah? A regañadientes. Pero ahora, y pensando sobre todo desde el punto de vista del análisis político, el proyecto que presenta el gobierno tiene preeminencia por sobre el que presentaron la diputada Giles, et Ali, no me acuerdo quién es el otro que patrocina también el proyecto, porque acuérdate que el Ejecutivo puede dar urgencia a los proyectos de ley que presenta. En cambio, los que son presentados por los diputados o senadores solamente tienen urgencia simple, ¿ya? ¿Qué hace entonces? ¿Qué va a ocurrir desde el punto de vista político? Que esto le quita la preeminencia y la posibilidad de que Giles se convierta como en la gran ganadora en esta pasada, porque el proyecto que introduce el gobierno es una cuña y probablemente de los dos proyectos van a sacar uno. El proyecto que envía el gobierno, yo entiendo que lo hace con un tejo con la bala pasada en el fondo. ¿Por qué? Porque te presenta aspectos que claramente van a ser parte de la discusión y que van a ser rechazados. El proyecto inicial que ingresó en la Cámara de Diputados decía que la entrega de este segundo retiro se iba a hacer a 30 días, el Senado en la comisión lo dejó en 15 días hábiles. ¿Para qué? Para que alcance a llegar a Navidad. Sin embargo, el proyecto que entrega el gobierno, el que ingresó hoy día, lo plantea a 60 días. ¿Ah? O sea, imagínate, esto va a estar casi como para marzo. Entonces, es una jugada estratégica en el sentido de que presentan un proyecto que es muy malo, entre comillas, pero que, dada que tiene suma urgencia, no entra a la discusión ni siquiera a la comisión, sino que se va directamente a la comisión mixta. Así que ojo en eso. Ojo en ese aspecto, porque es una jugada política bastante hábil. Al parecer, el vocero La Roulette, como decís tú, no, el presidente No, el La Roulette, presidente de la Ruleta. el El ad interim, expresidente. el expresidente, El expresidente. todavía tiene estertores de manejo estratégico, porque es una buena jugada, si tú lo querés ver desde el punto de vista de evitar que se convierta esto en un gran triunfo para la Pamela Giles. Es que ahí, mira, justo que iba a partir un poco con eso. Yo creo que el gran problema del nuevo proyecto y de todo esto es que llegó tan tarde que el efecto va a ser solo negativo para el gobierno. Y te lo voy a explicar de la siguiente forma. Pamela Giles ya capitalizó. Ella ya capitalizó lo que tenía que capitalizar con el famoso 10%. De hecho, que salga o no salga el 10%, a Giles le debe dar exactamente, bueno, en realidad, perdón, no a Giles, a Pablo Maltés le debe dar exactamente lo mismo, porque aquí no es la abuela, la abuela es la cara, pero el abuelo es el que maquina detrás. El abuelo maquina, de hecho, ha hecho un trabajo impecable. Yo, de hecho, en algún momento, probablemente cuando ya pase el tiempo y todo lo demás, yo voy a ver voy a revisar un poco las dinámicas que se generaron con respecto ahora al 10% y al posicionamiento de Giles. Pero desde el punto de vista de la influencia de Pablo Maltés. Pablo Maltés está pasando, pero así. Yo sé que no puede ser poca gente, pero está pasando piolita como el gran organizador del posicionamiento de Giles. Pero bueno, volviendo al tema. Pamela Giles ya capitalizó. De hecho, subió en la encuesta, subió en la figura política más reconocida, la que tiene mayor cantidad de positivos y de negativos muy pocos, ¿cachai? Siendo que, por ejemplo, a Pamela Giles yo le vengo viendo el tema del posicionamiento de personaje político durante mucho tiempo, y era una diva que, estábamos hablando, tenía un 30% de aprobación y un 60% de desaprobación. Y ahora, gracias a la dinámica del 10%, dio vuelta a los números. 60%, 65% de aprobación y un poco más de 20%, 25% de desaprobación. O sea,
de hecho, voy a buscar las encuestas, las voy a buscar y las voy a publicar. ¿Por qué? No, los voy a publicar. ¿Sabes por qué? Porque curiosamente debe ser de los casos más claros, prístinos, de cómo una persona que maneja una persona política que tenía muy mala llegada desde el punto de vista político, logró dar vuelta al tema. Sí, Es impresionante. sí. Yo probablemente lo voy a publicar de aquí a fin de año. Volvemos al mismo concepto inicial que tú mismo planteas, que es el de este estado líquido de la política. Exactamente. Acuérdate el caso de la Camila Vallejo cuando plantea el proyecto de las 40 horas. eh, Alcanzó a tener obviamente un crecimiento en términos de reconocimiento y adhesión bastante alto. Sin embargo, si tú miras las cifras hoy en día de Camila Vallejo, ha bajado bastante, porque ese tema dejó de estar en la agenda. Ya no es obviamente un tema que vaya a ser discutido con la urgencia que tuvo en su minuto. Sí, Ahora, pero ahora, por vamos ejemplo, a ver lo que pasa con la Giles en el sentido de cuál es el manejo y cómo actúa frente a esta situación en particular que le plantea el gobierno, porque el proyecto que ingresa, yo tengo claro que desde el punto de vista estratégico es para bajarle el perfilamiento público que está alcanzando Pamela Giles. ya. Déjame ir específicamente a la movida política de la moneda presentando este proyecto. Y aquí, pues por eso yo voy a hablar porque como la vez anterior dije que había un vacío de poder, una movida política como esta no es del expresidente Larroulette, derechamente. No es del expresidente Larroulette. Esto es de probablemente el presidente interino Ulloa. ¿Cómo se llama el nombre? Huyó. Ulloa. ¿Cuál es Huyó? Ulloa, el de. Espera, te voy a buscar el. Se me olvidó el nombre. Que volvió ahora como asesor, que era el segundo a bordo del Ministerio del Interior. Rodrigo Ulloa. Rodrigo ya. Rodrigo Villa, Ulloa. weón. Perdón, Rodrigo Villa. ¿Por qué me lo de Ulloa? Rodrigo Villa. Esto es, pero Rodrigo Villa, pero. Ahí. O sea, si tú querías una persona que es un estratega político importante, Rodrigo Villa. O sea, de hecho, yo podría perfectamente decir que en este momento el presidente interino de Chile es Rodrigo Villa, con lo que acaba de pasar. Tenemos el expresidente Larroulette, tenemos al vocero Piñera y tenemos ahora el presidente interino Rodrigo Villa. Yo sé que hay gente que el otro día escuchó como un comentario, una dinámica con un podcast que es chiquitito igual que nosotros. A lo mejor en algún momento a lo mejor vamos a hacer algo en conjunto, que estaban también un poco con la misma de nosotros, pero yo sé que nos están viendo, así que un saludo para ellos también. Nos ve muy poca gente, pero curiosamente parece que la gente está repitiendo lo que estamos diciendo. Ya, vuelvo al tema. El problema es el tiempo. O sea, el problema es que si este proyecto tú lo mandas un mes antes, espectacular, para ahí todo. Pero mandarlo ahora, cuando pasó la Cámara de Diputados, cuando pasó la comisión del Senado y llega al Senado, mandarlo ahora es solamente tratar de ganar tiempo. Y lamentablemente, en un tema como este, como bien en un momento determinado planteado un tuitero, nunca me acuerdo de los tuiteros que me dicen. O sea, sí, yo creo que hay mucha gente que está esperando esta plata para Navidad. Sí. Si tú le colocas este proyecto, los dejas sin plata para Navidad. Y esto es independiente de si tú necesitáis o no la plata para comprar insumos básicos, lo que tú quieras. O sea, tú esto podría haber sido el salvataje de la Navidad. El problema está en que ahora tú los dejas sin Navidad, podría servir para marzo, podría servir por los 60 días, podría servir para marzo, pero te piteaste una fecha emblemática. No, y además que eso va a hacer que la gente vuelva a la calle, tenlo claro. Exacto. Es el tema de fondo. Sí, es el tema. Si al final yo creo que hay mucha gente, yo estoy pensando, por ejemplo, en gente que los entraron en este tema de congelamiento,
que están empezando a volver recién ¿cómo se llama? A trabajar, porque hay muchos, por ejemplo, del rubro gastronómico que los pasaron a este tema de congelamiento de contratos, que ahora, como está la gran mayoría en fase 3, algunos en fase 4, ya están empezando a trabajar de nuevo. Pero el problema es que no tienen plata, o sea, la plata que van a ganar no la van a gastar para Navidad, la van a gastar para Sí. tratar de salvar las deudas que adquirieron en los días que no trabajaron. Te tengo una buena noticia, güey. Qué buena noticia. El 18 está atendiendo, pero con mesa afuera. Así que vamos a tener que comer con una bonita vista a la estatua de los héroes de la Concepción. ¿Y con lagrimógeno? No, 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 está bastante bien. Sí, no, Acuérdate que más de alguna vez en el 18 no pudimos salir porque había protesta afuera. sí, claro. Sí. No, y también no están los del bombo, weón. Puta que extraordinaria noticia, salud por eso. Ya me cansé. Así que para cuando vengáis ahí ya sabéis, vamos a tener que comer afuera, weón. Vamos a tener que ponerle Vamos a ver si podemos hacer. a la mochila así, weón. ¿Ah? Vamos a tener que ponerle un candado a la mochila, weón. Sí, pues no, pero si podemos grabar. No, pero no podemos grabar ancho, tenemos que grabar afuera. Vamos a tener que hacer un corto especial para Claro. celebrar el que estemos afuera. Hoy, bueno, volviendo un poco al tema del 10%. del 10% de este tema. Yo creo que hay un tema que hay que ponerle ojo de aquí a fines de noviembre, principios de diciembre, a pesar de que ya estamos muy cerca de esa fecha. ¿Cuál va a ser la contraofensiva que van a tener ahora los diputados y senadores que están por el retiro del segundo 10% del proyecto original? Porque si bien el gobierno puede ganar tiempo, también puede perder mucho apoyo. Y si pierde apoyo, claro. y si pierde apoyo, lo deja tambaleando. O sea, como un poco vendría siendo como ganaste un poco de apoyo por solucionar el tema de Carabineros, pero lo estarías perdiendo políticamente desde el punto de vista de no estar permitiendo el 10% para la gente. No, yo creo que la apuesta del gobierno es, dada que tiene la suma urgencia este proyecto, es refundir el texto de ambos proyectos en uno, que yo creo que aquí va a salir un elefante con alas, una wea así, porque, claro, son dos proyectos muy distintos. Entonces, leyendo uno y otro, te das cuenta que los plazos son distintos, que los montos son distintos, porque el proyecto del gobierno permite el máximo 100 UF, en cambio el proyecto original, al igual que el primer retiro, en el 150, también se establece una obligatoriedad para reintegrar, ahora, cosa que en el proyecto de Giles es voluntario. Ahora, yo creo que sería bueno poder reintegrarlo, pero en ese reintegro no solamente debieran ser los trabajadores, sino que también una parte deberían ponerla el Estado y el empleador. O sea, aquí tiene que ser entender esto que de alguna manera también los empleadores no se pueden hacer los lesos, porque la gente que estuvo con el seguro de desempleo, en el fondo se estuvo comiendo sus propios ahorros. Ese es el tema. Entonces, llegado al momento que los necesite, no los va a tener. Pero ¿sabes por qué? También es un proyecto, en términos de tiempo, planteado muy mal, porque hay una carta bajo la manga que yo creo que ni siquiera el propio gobierno, ni siquiera el propio Briones se ha dado cuenta. Hay que recordar que están discutiendo el presupuesto. Y perfectamente tú puedes usar la carta del presupuesto para presionar al gobierno para bajar el proyecto. O sea, si yo soy un diputado o un senador relativamente inteligente, que yo quiero, incluso lo voy a poner desde un punto de vista totalmente egoísta, si yo soy un diputado o un senador que tengo que ir a la reelección o que quiero seguir o que quiero ser elegido por otro lado y quiero que el proyecto del 10% quede como una medalla para lo que yo estoy haciendo, perfectamente yo podría decir, mire, ¿sabe qué? Busco una partida que sea clave para el presupuesto, que obviamente sea, no sé, una partida de defensa, una partida de alguna cosa por el estilo, y tú dices, yo voy a votar en contra mientras no se libere y lo utilizáis como chantaje nomás, pues si al final la política es parte de la negociación de la política el chantaje.
Sí, yo creo que, bueno, pero en Entonces, general ojo con no eso, veo que que yo creo que va a suceder. ¿Mm? no veo a los senadores en esa disposición, pero es posible. O sea, de hecho, la política es la ciencia de lo posible. O sea, imagínate que el presupuesto tiene que quedar listo ahora a finales de noviembre, es decir, les queda 10 días, 10 días, claro. les quedan 10 días. Y resulta que si en estos 10 días se comienza a ver que la calle, la gente comienza a estar descontenta con el tema del nuevo proyecto del gobierno y quiere que salga el proyecto del segundo retiro del 10% tal como está, perfectamente los diputados y senadores se pueden poner de acuerdo para presionar al gobierno vía el cuestionamiento de la ley de presupuesto. Es posible. Y no Sí, yo también sería, y no sería la primera vez. Hay que recordar que anteriormente estuvieron los famosos 1.000 pesos del presupuesto del Ministerio de Transporte. sí, Recordemos ese viejo episodio emblemático. emblemático. Sí, Y que fue precisamente porque lo que se quería lograr era un financiamiento espejo frente al Transantiago versus las regiones. Y los parlamentarios de regiones bloquearon el tema y aprobaron los 1.000 pesos. sí, claro. O Sí, sea, no no, es sí se primera vez. entiende. Se entiende. Bueno, vamos a ver cómo discurre en los próximos días este tema, ¿eh? Pero es bien interesante desde todo punto de vista la jugada de alguna manera que se está dando por parte del gobierno de tratar de disminuir el impacto del proyecto del segundo retiro. Vamos a tener que ponerle atención a ese aspecto, evidentemente. Sí, pues, no, hay que ver ese tema. Oye, ¿Eh? ¿lo dejamos hasta acá? ¿Algo hablamos de alguna cosilla más? ¿Los recomendados? No tengo mucho recomendado. Ah, mira, pero no tengo. A ver, dame un cachito. Cinco segundos Ya, porque lo tengo acá, tengo los libros acá. listo. Ahí está. Ahora sí, Ahora el sí. otro día encontré un clásico y va a ser mi recomendado. Va a ser un poco irónico el recomendado del día de hoy, pero fue sin querer queriendo. Tengo Ya, yo voy acá a partir de... un mundo Ah, feliz, buena, güey. un mundo feliz de Axel Aldous Huxley. Aldous Huxley. Bueno, es un Sí. clásico y lo encontré, de hecho lo voy a releer. De hecho lo voy a releer para ver algunas cosas que están pasando. Es un excelentísimo libro, aquí lo voy a colocar. Esta es la edición de bolsillo, en realidad, Sí, pero la vamos a releer. El otro día lo muy buena encontré y dije lectura. lo que iba a recomendar. ¿Tú tenías algún recomendado? Sí, de las primeras veces que fui a Argentina, me llamó la atención al pasar por el Malva, El Malva. el Ah, ese es Museo de muy Arte bueno. Latinoamericano de Buenos Aires. Un solar, que es poco Sí, conocido no, yo lo acá conozco. en Chile, pero es un Lo he, muralista espectacular. lo he Espectacular. visto por esto su trabajo Sí. por internet. Y este libro yo lo encontré hace tiempo que lo andaba buscando, no este en particular, pero en el fondo una retrospectiva respecto de Sul Solar, y lo encontré en una cuneta acá en Providencia, Ah, ni siquiera en librería, sino que en una cuneta. Un viejo que se dedica, al parecer, al arte, le gusta bastante el tema, y lo encontré una cosa que es una joya, porque realmente sí. tiene está bien, muy bien hecho, además el análisis, la otra vez lo estuve leyendo, está en inglés y en español. Sí. Al que le guste el arte contemporáneo, le recomiendo que pueda acercarse a la obra de Jules Solar, que, o sea, contemporáneo en el sentido de la temática, porque estamos hablando de un trabajo que se inicia en la década de los 30, ¿ya? Sí. Del siglo XX, pero es muy futurista y al menos a mí me encanta la propuesta, ¿ya? Creo que es una especie de mata, pero menos reconocido, ¿ya? Bastante menos reconocido,
pero también es genial, es genial. Probablemente no es tan conocido en el resto del mundo, pero sea en América Latina, a los que nos gusta el arte contemporáneo, lo tenemos ubicado en un podio ahí justo a Mata y algún otro en el mundillo. Sí, yo ahora que lo vi, yo lo reconocí al tiro y reconozco que hace un tiempo atrás lo investigué, vi alguna de sus obras y sí, un tipo bastante interesante, también mucho con la dinámica de Mata de los espacios abiertos también. Sí. No, y siguiendo en la misma línea de lo que conversábamos el otro día con el Quijote de Mata, que yo te hice el Que yo no lo recordado. cachaba. No lo cachaba y es No, espectacular también. Sí. No lo cachaba. Ahora lo estuve revisando, mandé ahí al blog ¿cómo se llama? Del Instituto Cervantes, que fueron básicamente los que organizaron también la dinámica del Quijote de Mata. Sí. Ya, oye, la última pregunta, con esto cerramos. Oye, ¿y cómo le vamos a poner este podcast? Puta, ya, a esta altura. ¿Qué le Ya vamos a nos poner? dicen que somos los más y gracias, ¿Ah? Ya nos dicen que somos los más y gracias. No, sí, pero ¿cómo le vamos a colocar a este podcast específicamente? A este capítulo. Sí, se deshojaron las rosas, alguna cosa por el estilo. ¿Cómo le vamos a poner esta weá? Muy buen punto, ¿eh? Buen punto. Yo creo que deberíamos dejarlo. Yo lo voy a subir mañana, así que vamos a consultarlo con la almohada. Te sugiero una canción de La Oreja de Van Gogh. ¿Ya? Rosas, pues. Ponle la música de fondo por último. Ya, vamos a ver cómo lo podemos. Sí. ¿Ya? ¿Algo más? ¿O cerramos la transmisión? Cerramos el boliche por hoy. Este era un capítulo excepcional. Teníamos que hacerlo porque obviamente estábamos esperando hace rato que se produjera la caída de Rosa y era inminente, como que estaba justo en la cuerda floja y seguía ahí. Igual que esos curados, el lame candado, que llegan tempranito, los que se equilibran, no sabemos cómo. Los chupacandados, claro. Los chupacandados. Que se equilibran solitos, pero no sabemos cómo no se caen. Sí, y que se van a comer. Oye, se van a comer empanadas. ¿Ah? Eso, te voy a dejar un encargo. Yo ya te averigüé si está atendiendo el 18. Averígame si las famosas están atendiendo. Las famosas están atendiendo, pero todavía no adentro. No, todavía no. ¿Y a dónde atienden? No, están para venta, sí, te lo voy a comer, o sea, lo compras y te lo voy a comer en la calle. Ah, como delivery, ya. Como delivery, pero todavía no abren el comedor, a pesar de que parece que aquí en Valparaíso ya hay algunos locales que están adaptados para el famoso 25%. Ah, ya. ¿Ustedes están en fase 3? Nosotros estamos en fase 3, sí. Ah, ya. Cuando lleguen a fase 4 van a poder utilizar el interior. Claro. No, pero aquí parece que después, ahí hay un tema, porque parece que en la última actualización se puede ocupar el 25% del espacio interior de un local. Y yo he visto algunos locales acá en Valparaíso, que cada vez son más, pero al principio eran poquitos, que están atendiendo adentro, pero con muy poquísimas mesas, poquísimas mesas y con comensales adentro. Y yo pensé que los famosos, yo pasé la semana pasada por la famosa, y pensé que podían estar atendiendo así, y parece que todavía no. Parece que la están esperando un poco que podamos avanzar de fase. Perfecto. Pero ya, si se abre el comedor, te aviso al tiro. Ya, pues yo me tengo que pegar un pique para ver a mi vieja también, que no la veo hace como más de 6 Oye, a propósito de tu vieja me dejó un recado. ¿Qué cosa? Tu vieja, que nos ve, y nos ve completo. Sí. Y nos reta. Me retó, dijo que decíamos muchos garabatos. Y yo sé que no es tu culpa. No, el problema es que no es tu culpa, no es tu culpa, es mi culpa. Ah, ya, tú eres el grosero. Le voy a decir a nuestra Santa Madre, porque la mía es una madre putativa, que vamos a tratar de no hablar hueá. Perdón. Está difícil en todo caso, ya le di. Sí. Ya, pero bueno. Oye, en una de esas nos vemos la próxima semana, así que ahí vamos a tener que estar atentos. Está atenti a la jugada. Perfecto. Y un saludo a todos los wanderinos que por lo menos esta semana nos llevamos una alegría, a pesar de la derrota del día.
Valió la pena la conexión. Valió la pena. Ya, Ya, compadre. compadrito. Cariño a todos por allá. Anda a Ya, compartir con el Colo Colista. ya, Oka. Chau, chau. Chao.